Doña Sara Patricia, sea usted bienvenida al Senado de la República. Realmente para todos sería un honor estar en una terna de esta naturaleza. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, la Suprema Corte de Justicia, en su primera sala, el pasado 4 de noviembre, resolvió el amparo 237/2014 por mayoría de 4 votos, donde la Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del sistema normativo de prohibiciones administrativas para el uso lúdico o recreativo de la marihuana. Los ministros consideraron que la restricción violaba un derecho humano a la libre decisión de las personas a qué actividades lúdicas desean realizar. Le hago dos preguntas. Primero, para resolver de esta manera, fue la primera sala la que analizó la determinación de la COFEPRIS, siendo la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, una instancia administrativa, y de hecho fue negar esta autorización solicitada, pero todas las resoluciones de la COFEPRIS pues son de carácter administrativo. Hasta donde sabemos, las cuestiones administrativas corresponden a la segunda sala, no a la primera. ¿Conoce usted las motivaciones para que fuera turnada a la primera sala y no a la segunda? ¿Y en qué norma se basó la Suprema Corte de Justicia para que este asunto lo pudiera atender la segunda sala? También, sobre el mismo tema, pues existen varias ópticas desde donde ver esta resolución de la Corte, o el tema en sí mismo, como una cuestión de salud pública, como el reconocimiento al fracaso de las políticas para combatir el narcotráfico, o en el ejercicio de un derecho humano, el libre desarrollo a la personalidad, según se lee en la resolución. ¿Podría darnos su postura sobre cada una de estas ópticas, sobre cuál de ellas se inclina usted, o si tiene alguna postura diversa? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Oreocho. Senadora Padierna. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen diversos acuerdos de orden interno. Con base en esos acuerdos de orden interno y al momento en que se turnan los asuntos, se decide. Es cierto que tiene que ver con una norma de carácter administrativo, y por ser una norma de carácter administrativo, desde ese punto de vista formal, debió conocer tal vez la segunda sala. Sin embargo, dentro del tema concreto relacionado con el uso recreativo o lúdico de la cannabis, ha quedado que ya es una opinión que ya dio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio yo pudiera hacer una pequeña digresión en cuanto al derecho humano que se dijo se estaba tutelando, que era el libre desarrollo de la personalidad. Y no concuerdo con este concepto de que sea el bien, perdón, se me va luego decir bien jurídico, mi formación penalista a veces me causa problemas. Este derecho humano del libre desarrollo de la personalidad es un concepto que a nivel nacional e internacional se utiliza en el tema de adolescentes, de niñas, niños y adolescentes.
Desde mi particular punto de vista, no fue correcto que se estableciera para considerar el uso de la cannabis para usos recreativos, que sea el derecho humano que se estaba tutelando o se estaba defendiendo, protegiendo. El término, desde mi particular punto de vista, tendría que ser la autonomía, el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propia autonomía, pero no el libre desarrollo de la personalidad, porque, reitero, esto genera confusiones con el tema de justicia para adolescentes. Que si estoy de acuerdo con que la cannabis sea autorizada o la decisión de la Corte de establecer que es una decisión libre de las personas, me parece una decisión adecuada. A veces se cuestiona o se ha venido cuestionando a partir de esta muy reciente resolución de la primera sala, que si ampliamos o el Senado legisla sobre el tema y despenaliza el uso de la cannabis, podría generar un mayor número de gobernados con adicciones. Y muchos lo centran en el tema de niñas, niños y adolescentes, que no se puede ampliar para no generar este tipo de adicciones en este sector vulnerable. En este tema concreto coincido con la Corte que finalmente es una cuestión de autonomía y decisión personal, pero para personas adultas. La cannabis y los efectos de la cannabis fueron analizados por la primera sala a través de tests específicos y llegaron a la conclusión, de alguna forma se establece, llegaron a la conclusión que hace igual daño el tabaco, el alcohol, y sin embargo no está sujeto a prohibiciones. Creo, aquí no es una decisión finalmente de ustedes como legisladores, decidir sobre si puede utilizarse la cannabis para efectos recreativos, incluso ampliarlos a efectos medicinales. Pero de manera concreta en el aspecto recreativo, en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo una propuesta que tiene que ver sobre el uso recreativo de la cannabis. Regularla a través, no recuerdo bien el nombre, regularla a través de clubs, me parece que son clubs de uso de la cannabis. Me parece que así se denomina el término de estos clubs. En estos clubs se pretende que esté regulado, así se evita el mercado negro, se podría o se evitaría el consumo de cannabis que puede estar adulterada, perfectamente regulada, donde únicamente pueden entrar personas mayores de edad, donde tendrían que firmar, primero hacerse conocedores de cuáles son los efectos perniciosos para la salud y firmar una carta compromiso. Según esta regulación, esta propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aparte que se evitaría el mercado negro, también generaría impuestos, porque también estos clubs recreativos de cannabis tendrían la obligación de
cubrir los impuestos correspondientes. Evidentemente, cuidando que la cannabis llegue a grupos como lo son niñas, niños y las personas adolescentes. Muchas gracias. Senadora Padilla. Sí, claro. Pues 3 comentarios muy breves, licenciada. Me hubiera gustado que en su respuesta, en lugar de decir que la Suprema Corte tiene acuerdos internos para resolver las cuestiones administrativas, me hubiera gustado que respondiera que el artículo 86, párrafo primero del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da autorización para turnar los asuntos administrativos a cualquiera de los ministros sin distinción de sala. Cualquiera que aspire a ser ministro debe de saber este asunto. Respeto mucho su punto de vista en relación a la resolución de la Suprema Corte, pero también me hubiera gustado que su respuesta fuera que la sentencia sobre el uso lúdico de la marihuana se declararon inconstitucionales artículos de la Ley General de Salud, el 235, el 237, 245, fracción primera, 247, último párrafo, y el 248, para que la Secretaría de Salud expida exclusivamente a 4 personas que solicitaron el amparo referido en mi pregunta y que solamente para esas 4 personas está hecha la sentencia o las consideraciones que aplicó la Suprema Corte. Y por último le diría, en el artículo 19 de nuestra Constitución está establecido el principio del libre desarrollo de la personalidad. Y el Estado mexicano en su conjunto, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y usted como aspirante a ella, pues estamos obligados a respetar los principios constitucionales, independientemente que en lo personal usted no lo comparta. Gracias. Gracias, senadora Padierna. ¿Desea hacer algún comentario? Con mucho gusto. Perdón, senadora Padierna, pero tal vez no entendí bien sus preguntas, porque evidentemente, ahora sí como hecho notorio, se sabe que se restringió de manera concreta el uso recreativo de la cannabis a 4 personas. Eso es un hecho notorio. Por otra parte, cuando hablo de la reglamentación interna, también con todo respeto, quisiera decirle que hemos dejado atrás desde hace mucho tiempo el aprendernos los artículos de memoria. Los juzgadores tenemos que saber cuáles son los instrumentos normativos, pero la época de los leguleyos, que se sabían de memoria, los artículos quedaron atrás. Entramos a la era de la interpretación racional de conceptos, y lo digo con mucho respeto. No me sé los artículos, no me sé los artículos. Es cierto que se habla de libre desarrollo de la personalidad, pero vuelvo a reiterar, dentro del ámbito internacional y dentro de México, todo lo que se refiere a la legislación de adolescentes, se habla de libre desarrollo de la personalidad. Incluso en los temas concretos que las víctimas son menores de 18 años de edad, se habla que el bien jurídico que se protege es el libre desarrollo de la personalidad, tanto biológica, sexual y psíquica. Por eso, vuelvo a reiterar que puede decirlo en el texto constitucional, pero también nos basamos en derecho comparado y también tenemos que armonizarlo con las diferentes legislaciones. La legislación tiene que ser vista e interpretada de una manera armónica, no de una manera letrística. Con todo respeto, senador.